Hola Cris, ¿cómo vas? Bueno, un gusto saludarte, qué rico volver aquí a estar contigo y compartir este espacio después de tanto tiempo. Sé que nos habíamos comprometido a finalizar la investigación, pero pues para nadie es un secreto que esto nos tomó meses de trabajo. No fue fácil pues llegar hasta este punto. Ya me conoces, sabes que soy un poquito racional, es decir, que a veces tener las pruebas en la mano para mí no es suficiente y por eso mi actitud frente a ti cuando te compartí las sesiones de hipnosis simplemente te dije, pues no quiero saber tu opinión todavía, escúchalas y que seas tú quien saque sus propias conclusiones, es decir, el mismo ejercicio de los pacientes, que no quiero que sea su gestión o producto de mi imaginación, sino que desde el principio fueras tú. Entonces, con eso quería hacer la apertura de este nuevo caso. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van tus cosas? Hola Santi, un abrazo para ti y bueno, para todas las personas que van a ver este video. Y efectivamente no fue fácil. Fueron muchos días, muchas horas, mucho trabajo. Eh, Pienso que este es uno de los casos más importantes y que no se habían investigado. Pienso que lo que estamos haciendo o lo que hicimos básicamente marca un antes y un después para la investigación real de campo, porque nos abre puertas y prácticamente nos dice que toda la información de estos temas que nosotros llamamos sobrenaturales están en el campo. No necesitas prácticamente estar pegado en el internet sacando información cuando no sabes si puedes comprobarlo o no. En este caso fue algo completamente diferente, algo que pues básicamente llegó a nuestras manos y nosotros no solo escuchamos a la persona, sino que quisimos profundizar en el tema para evidenciar si realmente estábamos hablando de un caso aparentemente real o no. Entonces pienso que ahí es donde está la trascendencia del investigador, así que muy contento, Santi, con esta investigación y sobre todo con los resultados. Bueno, Cris, el caso de Jesús Arroyave, tres fases. Como bien lo dijiste, fase uno, que es la entrevista, es conocer la historia, la revisión exhaustiva de la documentación. Fase 2, la investigación en campo. Hicimos una meditación de contacto también. Puede que sí haya existido un contacto, no lo sé, yo realmente no percibí, o sea, personalmente yo no percibí ese contacto. Estuve revisando los videos que hicimos, los audios de lo que tú grabaste también, no escuché nada extraño, pero insisto, puede que el contacto haya estado ahí, de pronto nosotros no tenemos la capacidad de pronto de percibirlo. Y fase 3, que son las sesiones de hipnosis, el ejercicio fue el mismo, es simplemente es una foto, la persona se llama así y vamos adelante. El mismo ejercicio con todo el mundo, las personas no se conocen entre sí, las personas no conocen al Señor Jesús, por supuesto, y aquí estamos para dar una opinión personal frente al tema, porque mi idea es que cuando las personas, la comunidad vea este cierre, saque sus propias conclusiones, que no sientan que de alguna manera es, digámoslo, pues es una sugestión inducida por nosotros. Entonces, nada, voy a arrancar así, como siempre te lo he dicho, a mí me gusta grabar y hacer las cosas sin preparación, sin guión, lo que te nazca, lo que salga a tu corazón y preguntarte, ¿cuál fue tu percepción y qué cambió cuando tú viste las tres sesiones de hipnosis? Porque yo te insistía, no veas una sesión, mira las tres y saca una conclusión. Claro, pues yo detrás sí voy editando, estaba haciendo esa vaina, yo tenía el contexto de cada sesión, pero yo quisiera era escuchar tu opinión genuina cuando ya hayas completado pues el ciclo de las tres sesiones. Entonces, ya en este punto que tienes todo el contexto, quisiera escuchar cuál fue tu percepción. Bueno, realmente se me abrieron muchas cosas, muchos canales, mucha información, porque me di cuenta que independientemente tú estés en un plano o estés en otro, la conciencia puede viajar a donde nosotros queramos. Realmente nosotros primero que todo nos damos como limitantes y eso genera una barrera que nosotros llamamos cinco sentidos. Si no lo puedo ver, no existe. Si no lo puedo escuchar, no está. Pero me di cuenta en estas tres sesiones que independientemente somos seres multidimensionales y que podemos estar independientemente, sea en el pasado o en el futuro.
Eh, Me llamó mucho la atención, no había estado en algún tipo de experiencia como esta de comprobación, pero darme cuenta de que las personas en las tres sesiones no conocían al Señor, no se conocían entre ellos, pero aún así aportaban datos claves que solo lo sabíamos tú y yo, pues pienso que fue algo eh, que me llamó mucho la atención y sobre todo que me hizo pensar e indagar mucho más, porque eso nos daría pie a continuar otras investigaciones para darle una conclusión cierta. Me gustó mucho porque pienso que las tres personas fueron muy asertivas en cuanto a lo que pasó con este señor, que básicamente tú lo que hiciste fue crear como un puente entre esta persona y el Señor Jesús. Pienso que fue acertado. Todas, me parece que hubieron respuestas en las que hubieron unas leves, de pronto, desinformaciones, pero me parece algo normal. Pero pensaría yo que en un 70-80% toda la información dada por las tres personas en las tres sesiones diferentes, personas que no se conocían, tuvieron una concordancia muy importante que nos lleva a pensar de que realmente sí pudieron conectarse con el Señor Jesús Arroyo. Yo te podría decir que esa percepción podría ser real como podría ser no real, es decir, porque finalmente tú y yo no tenemos la verdad absoluta, solo lo sabe el Señor Jesús que ya no nos acompaña en este 3D. Lo que hicimos fue corroborar nuestra hipótesis, podríamos decirlo, nuestra teoría. Em, ¿Qué cosas te llamaron la atención? O sea, puntualmente dime qué te llamó la atención de las sesiones. Bueno, varias cosas realmente. Primero que todo, que las tres personas decían que el Señor Jesús tenía que estar ahí o que él quería estar ahí en la Peña de Huayca. Hablamos prácticamente del 10 de febrero del 2015, el Señor Jesús estaba ahí y todos dijeron que él no fue, digámoslo así, como obligado a ir a ese lugar, sino él quiso ir. Pero otras, profundizando en las sesiones que tú hacías, decían como que estuvo ahí, pero estaba engañado. Entonces fue algo que ya él se dio de cuenta, pero ya estando ahí. Pero inicialmente él creía que se iba a contactar con seres de luz. Y hubo una respuesta a una pregunta que tú hiciste que me gustó mucho, que dijo, si no estoy mal, creo que fue la chica, que dijo algo así como, la luz no mata, algo así, o los seres de luz no matan. ¿Sí? Me llamó mucho la atención porque eso nos da cuenta o nos da pie a pensar que realmente, primero, el Señor Jesús, de pronto si se conectó en su momento con seres de luz, pasó algo que en una respuesta tú, en una pregunta que tú hiciste, la respuesta que dio uno de tus pacientes fue que cuando tú te conectas con algo, pero dejas la puerta abierta, cualquier ser o cualquier entidad puede entrar. Entonces, muy posiblemente él pudo tener los contactos con estos seres de luz que nosotros llamamos pleiadianos, ¿cierto? O hermanos mayores, que realmente sí existen, pero en el camino de pronto hubo una desinformación, una disociación de la energía y posiblemente entraron otros seres aparentando ser seres de luz, seres pleiadianos, y engañaron a esta persona para que estuviera allí. Me gustó mucho esa parte. Otra parte que me llamó mucho la atención fue que una persona X que no conocía el caso dice es que al Señor lo desintegró un rayo de una nave. Eso fue una teoría que nos lo dio el Señor Jesús, Hijo, en la casa cuando estuvimos haciendo la entrevista. Eso él no lo sabía. Entonces me parece que pues me llamó mucho la atención realmente porque si nosotros miramos los informes del levantamiento y demás, él prácticamente estuvo desaparecido por 9 días. Eso quiere decir que cómo hicieron para no encontrar cuerpo, solo encontraron prácticamente los huesos.
Entonces, puede ser que esa teoría del rayo fue algo real, pudo haber pasado. Otra cosa que me llamó la atención es que él dice que él estaba investigando mucho y que por eso esos seres no querían que él destapara algo, ¿sí? Dos personas Eh, dijeron lo mismo, que estaba exacto, investigando. que estaba investigando mucho. ¿Eso qué quiere decir, Santi? Y ahí me detengo un poquito. Nosotros llegaremos a un punto, porque es lo que nos gusta y nos apasiona, es la investigación de campo. Puede ser que en algún momento de nuestra vida estemos cerca de algo y cuando estás cerca de algo, ¿eso qué quiere decir? Que hay seres que no quieren que tú descubras ese algo. ¿Por qué será? Puede ser que esto sea realmente una prisión, como, como lo decía el señor John Sadansky, que prácticamente esto es un planeta prisión, un planeta creación. Puede ser que realmente estos seres no les convenga que nosotros averiguemos de más. Y ahí es cuando yo voy y pregunto por qué o cuál es el origen de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y Eh, qué me dices de la pienso información de que, la carta que la chica sabía en la sesión de hipnosis? bueno, sí fueron muchas cosas. Realmente, bueno, no tengo aquí mi cuaderno donde anoté prácticamente lo que más me llamó la atención de todas las tres sesiones, pero sí, o sea, ahí me doy cuenta, Esa carta solo lo que te sabía decía, que existía Cristian, Santiago Urquijo y el Hijo del Señor Jesús. exacto, no lo sabía. Ella cómo sabía de la existencia de esa carta. Exacto, ahí es cuando yo pregunto, ¿será que realmente todos los seres humanos estamos conectados por una mente colmena, pero que de pronto sufrimos paralelismos y pensamos que creemos que tenemos como una autosuficiencia mental? ¿Y qué O me sea, como que yo dices? digo, no, esto es ciego y esto es blanco. Entonces yo pienso que puede haber, de hecho eso lo hacían en la guerra psíquica en el 1942 con proyectos de investigación como el proyecto MK Ultra, Monarca y demás, donde ellos utilizaban espías videntes para infiltrarse ante el enemigo. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitas ir físicamente, sino va a tu mente. Entonces, esa mente, como te decía al principio, es multidimensional y puede conectarse, en este caso, con seres fallecidos o trascendidos, como el Señor Jesús Arroyave, aunque no sabemos realmente el dónde está. ¿Qué me dices de la similitud con la que el paciente uno y paciente 3 describieron el aspecto físico de estos seres? Pues yo pienso que era, Porque le mostré fotos, a mí, en el video se ve cuando él está viendo las fotos que él compara lo que visualizó el paciente uno. yo pienso que ahí eh, como que enrola la teoría inicial que nosotros teníamos después de salir de la casa de Jesús Arroyave Hijo, y es que realmente esos eran como reptiles bípedos, como decía uno de tus pacientes, no recuerdo cuál fue, Y voy a agregarte algo pero muy chistoso, perdóname, te interrumpí en esta parte porque me parece importante, tú estás dando, digámoslo, tu opinión técnica, científica, voy a darte una opinión un poco más holística desde la columna o el pilar de la hipnoterapia. Mira lo chistoso, el paciente uno cuando estaba visualizando estos seres, inicialmente él me dijo, veo unos seres oscuros, los veía como de silueta, como de perfil, pero al paciente le costaba como que ver más allá, porque él, cuando salió del trance, yo hablé con él de manera consciente y me dijo, pues es que realmente yo estaba viendo unos seres bípedos con forma como cara como de mantis, cara gris, rostro alargado y la mandíbula como con esta forma de tenazas, digo yo. Me dijo, pero no lo quería decir porque sentía que era mi imaginación, me dice el hombre. Me decía, no lo quería decir porque sentía que era mi imaginación. Pasan unos días, el hombre se toma el trabajo, quedó pensativo en la sesión y le pidió a la inteligencia artificial que le recreara más o menos lo que él visualizó. Ahí fue donde me envió varias imágenes y me dijo, mire, lo que yo visualicé, lo más fiel es esto. Ahora viene el paciente 3. El paciente 3 me dice lo siguiente. En el trance, en el sueño hipnótico, yo vi unos seres grises con cabeza alargada, ojos de color negro. Me dijo, no te quise decir durante altos. la sesión que eran como tipo insectoides porque yo hace poco me había soñado con insectoides y llegué a creer que era mi imaginación.
Pero cuando el hombre ve las imágenes que el paciente uno recreó con la inteligencia artificial, me dijo, eso es lo que yo estaba viendo. Me dijo, pero no lo quería decir. Entonces, ¿qué descubro desde la línea de la hipnosis? ¿O cuál es una nueva teoría que nace ahí? Que el paciente muchas veces tiene las visualizaciones adecuadas y correctas, pero no sabes cómo materializarlas, no sabe exteriorizarlas. Entonces, seguramente paciente uno 2 y 3 estaban viendo lo mismo, pero al momento de tú exteriorizarlo, cambia. ¿Sí me hago entender? Eso es la parte compleja que completamente. también hay que entender, cómo el paciente materializa la información, porque efectivamente pues estaban viendo los mismos, pues, los mismos seres. Eso a mí me llamó mucho la Incluso, atención. Dime. incluso el primero dijo que tenía la cabeza como una avispa, la primera persona, Paciente el uno, sí. primer paciente. Y me Pero gustó, y entonces, me gustó el ejercicio de haberles hecho una mini entrevista después de la sesión, porque normalmente existe alguna técnica que se llaman puntos de gatillo, órdenes poshipnóticas para que el paciente no recuerde. En este caso yo sí quería, y la intención es que recordaran todo. De hecho, cuando yo les enviaba las sesiones de hipnosis a los mismos pacientes, les decía, mira, este es otro paciente. O sea, ya después de que haya pasado la fase experimental, llamo yo, les envié los videos para que ellos mismos vieran la información del otro paciente. ¿Me hago entender? Haz de cuenta que tú eres el paciente 3 y te envío la información de paciente uno y 2. Entonces yo les decía, mira la sesión de las otras personas, ¿qué opinas? Y me decían, sí, yo conecto con lo que está diciendo la otra persona. Algunos me alcanzaban a decir incluso algo como muy, llamémoslo, muy loco. Yo respondía, me decía, yo estaba viendo el video y yo me estaba respondiendo mentalmente antes de que el paciente te respondiera y coincidíamos con las respuestas. Entonces fue un juego muy interesante porque incluso ellos mismos pudieron comprobar después de cómo la información coincidía en un alto porcentaje con los otros pacientes. Eso fue un juego que no está documentado y no se grabó, fue más informal, fue por WhatsApp y eso, pero que fue un ejercicio experimental bien, bien interesante. Eso a mí personalmente me llamó mucho la atención. Em, Me llama también mucho la atención entender de cómo una persona puede conectar con la esencia, con el inconsciente de otra persona, más allá de que haya o no trascendido este plano. ¿Cómo logras eso? Es algo bien complejo para entender. Muchas personas cuando vean este video seguramente van a decir que son actores o actrices. Muchos van a decir seguramente que eso fue una obra de teatro. Lo que siempre hemos hablado contigo, aquí publicamos la verdad con transparencia, con mucho profesionalismo y que sea la audiencia la que saque sus propias conclusiones. Para mí, en este momento, siento, y te lo dije a ti desde el día uno, es, Chris, yo siento en lo más profundo de mi ser, de hecho se lo decía a los pacientes después de, no antes de, porque si no van a tener la información, que al Señor Jesús Arroyave, las entidades, los seres que lo contactaron no fueron pleyadianos. Más allá de cómo digámoslo, del cómo fue su trascendencia, yo siempre te decía, no siento que haya sido un pleyadiano. Em, Puede que nos equivoquemos, pero pues yo digo, ahí está la evidencia habla por sí sola. Y también hablábamos contigo, algo más estaba haciendo seguramente el Señor Jesús para que eso haya ocurrido. Me llamó, por ejemplo, también la atención de un comentario que hicieron sobre el señor William Chávez. ¿Será que los dos estaban investigando algo? ¿Se estaban acercando a algo? ¿En algún momento la relación de ellos se fracturó? No sé, o sea, desconozco totalmente esa parte del contexto, pero a mí me llamó mucho la atención cuando el paciente manifestó esa, esa información. Em, y desde mi punto de vista, pues el caso Chris, em, digámoslo, pues concluye en esa parte que es lo que de alguna manera nosotros podemos controlar, entre comillas, con esa información. Pues esa fue la manera en la que el Señor Jesús Arroyave pues trascendió. No sé tú qué piensas al respecto. Bueno, yo pienso inicialmente que, bueno, en todo lo que llevo de investigación en la Peña de Cuayca, siempre he escuchado relatos de las personas, de seres grises, de seres reptiles, de seres pequeños, de seres pleyadianos o nórdicos, para que me entiendan. Pero nunca, 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 nunca había escuchado de seres insectoides en ese lugar. ¿Serán los Empezando, intraterrenos los que están allá, Chris? podría ser,
El tema es que, bueno, hay un investigador que no recuerdo muy bien cómo se llama, se los debo, que trabaja todo el tema de insectoides y él clasifica a estos seres. Y dicen que algunos son negativos, algunos son positivos dentro de nuestro punto como observadores, y ellos dicen que son muy psíquicos. Entonces puede ser que de pronto pasó lo que dijo una de tus pacientes que llamó la atención también, y recuerdo ahorita, que dice, es que por la programación que yo tengo no puedo ver bien, se ve como nublado. Entonces me llama mucho la atención porque puede ser que independientemente de Jesús Arroyave, eh, le gustara todo el tema de contactos y demás, se nubló y de pronto contactó con el ser o la entidad que no era, ¿Cómo ¿sí? Y sabemos pues es donde la identificar o cómo padre podríamos ese identificar, Cris, cuando realmente no sea una entidad quien dice ser? Que era lo que yo le preguntaba a varios pacientes. ¿Cómo haces para identificar la intención genuina del ser? ¿Cómo haces para identificarlo? Sí, de hecho, una de las, tus pacientes decía, no les creas, así, no les creas lo que dicen, sí, no estoy mal. Pero entonces yo me pongo a pensar, hay muchos investigadores, un ejemplo, para dar un contraste, como el señor David Icke, que dice que todos los reptilianos, o la mayoría de ellos son malos. Pero hay otros como el señor Alberto Silva, que él dice, no, los reptilianos no son malos, son unas lagartijas de 2 metros, dice, pero ellos no son malos, ellos están aquí para ayudarnos. Entonces yo pienso que hay un contraste de información y ahí es donde yo pienso que sale a relucir como la percepción de cada persona frente a algo. ¿Sí? El tema es que pues obviamente nosotros estábamos muy, muy mal programados y nosotros creemos que si vemos a un ser alto, nórdico, de ojos azules, creemos que es el bueno. Y si vemos a un ser reptil o a un ser insectoide, de una vez acuñamos que es malo, independientemente eh, de que sea o no sea. Pero entonces ahí es donde está el error, porque esto que nosotros tenemos, o eso lo que ellos tienen, simplemente es un vehículo que lleva la conciencia, es un contenedor. Pero entonces en ese orden de ideas, si nosotros vamos más allá, pues a mi entender, primero no eran seres de luz o no eran seres positivos. ¿Sí? De hecho, ayer estaba hablando con una persona sobre eso, porque esta persona me decía, no, pero es que estos seres grises son malos, porque ellos realizan abducciones, realizan experimentos genéticos, ellos no sienten dolor, no sienten emociones, pero entonces el paciente, el que está viviendo esa experiencia, queda completamente aterrorizado de todo lo que le hacen, ¿sí? Un caso como Whitley Strieber, que es una de las personas que Es hemos hablado que, contigo. es que ese Esa término persona, de maldad es tan subjetivo, Cris. exacto, para allá iba, porque yo le decía, hombre, ¿qué tal que, bueno, para el punto de vista de nosotros son malos, pero para el punto de vista de ellos puede que sean ingenieros genéticos? ¿Cómo hacen para saber la composición de algo? Pues abriéndolo o mirando o Mira, el estudiándolo. mejor ejemplo es el que acabas de dar. Cuando tú estás en la escuela, en la infancia, cuando tenemos, no sé, no recuerdo uno en qué grado hace eso, no es en quinto, séptimo, no recuerdo, que el experimento es que tú llevas una rana y tú haces una disección. ¿Te acuerdas que uno muchas veces hace una escuela y uno no lo hace con una intención mala, uno lo está haciendo es porque va a aprender cómo está la distribución de los órganos y pues este ser en ningún momento te dio, o esta vida, este organismo de vida no te autorizó a hacer eso. Ellos podrían pensar perfectamente lo mismo de los seres humanos, ellos son malos. Entonces ahí viene la pregunta, entonces si estos seres están haciendo investigación, ingeniería, inteligencia, ese concepto de maldad se vuelve completamente subjetivo. Claro, lo que pasa es que yo pienso que independientemente de las cosas, eh, hay formas de formas. De hecho, hay un caso en México de una persona, de una mujer que abdujeron y ella decía, hombre, ¿por qué me hacen tanto daño? ¿Por qué me causan tanto dolor? Y el ser le contestaba mentalmente,
El comandante de la nave le decía, nosotros hacemos lo que ustedes hacen con sus hermanos menores, que en este caso serían los animales. ¿Qué hacemos con los animales? Los matamos y no lo comemos, pero no es malo. Para nosotros no es malo, pero para esos seres sí. Entonces, ahí es cuando pues realmente no sabemos si sí o no. Para nuestro entender son malos. El ¿Y tema es será que pues que eso me hace obviamente, preguntarme algo? ¿Será que entonces estos seres habrán elegido sistemáticamente al Señor Jesús? ¿O fue por alguna coincidencia que él recibió el llamado y llegó a ese punto? ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Por qué no otra persona? Em, ¿Y por qué de esa manera? Lo pudieron haber hecho de miles de formas. ¿Por qué eligieron ese método? pues es que mira que voy a remitirme a las palabras eh, que decía uno de tus pacientes, y ellos dijeron, se acercó mucho a donde no se debería acercar, básicamente lo desintegramos y lo hicimos reencarnar, le borramos sus recuerdos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta programación en la que nosotros estamos eh, nos lleva a dos cosas, o a seguir como estamos, o a decir miércoles, ¿qué hay más allá? De hecho, todos estos días me la he pasado preguntándome, que lo hablábamos incluso de una película que yo te dije que te vieras, de cómo esos seres que tienen tanta tecnología y han pasado por todos los bucles de la historia, cómo no van a saber realmente cómo salir de este universo, porque hay muchos seres que están atrapados en el universo, en este universo, y ellos dicen que nosotros somos la llave para ellos, para que ellos puedan evolucionar y salir también de este espectro, porque ellos dicen que, o la mayoría de ellos, que nosotros somos una realeza en el universo, que somos dioses viviendo una experiencia humana. Entonces, ellos lo que hicieron fue infiltrarse en una línea de tiempo donde nosotros estamos en un periodo de evolución, pero si vamos un poco más allá, se dice que ellos se infiltraron mucho más atrás en el tiempo y ahí fue donde nos empezaron a manipular. Ahora yo pregunto, volviendo al tema de las famosas abducciones. Listo, si decimos, Santi, que en el colegio hacíamos una disección a las ranas para mirar su organismo y su biología, ¿cuántos, ¿cuántas personas necesita para realizar esos estudios? Porque es que las abducciones no vienen de hace 20 años. Incluso hay textos bíblicos que se habla de eso. Lo más extraño es que en Entonces el yo caso del digo, Señor Jesús, ¿cómo lo miércoles, catalogamos? Entra como una en abducción tantos años o de un investigación. contacto, ¿no? Porque, es decir, él era consciente, no se estaba rompiendo el libre albedrío, pero sí fue engañado. Pues yo pienso que No contaría técnicamente como una abducción. no, no, pensaría que eh, ahí ya se tendría que mirar otra línea, otra arista en la ufología No que existe, investigue no está cómo es. catalogada. Por eso te digo, tocaría inventar una línea paralela a esas dos. Contacto, abducción y no sé, engaño, no sé. No sé, llamémoslo encuentros percibidos a nivel físico o extrasensorial. Puede pasar algo diferente. Porque, porque es que mira, esto pasa, este caso pasó como pasa en el tema paranormal. Tú dices, un ejemplo, falleció X persona, yo voy a coger el tablero Ouija y me voy a contactar con ella. Y te dice, sí, yo soy su tía o su abuelita, pero realmente no son. Entonces, ¿con quién realmente uno está conectando o contactando en este caso? Entonces, yo pienso que no hay que ver, no hay que sentir con nuestros, valga la redundancia, de sentidos físicos limitados. Yo pienso que nosotros tenemos las capacidades y las facultades para poder saber si algo en teoría y en términos humanos es malo o es bueno. Sí. Pero pues para eso tiene que haber mucha preparación. Lo que pasa es que nosotros somos de impresiones, ¿sí? Es decir, si tú estás en tu casa y
y tú volteas a mirar y hay un cocodrilo de 3 metros, pues tú te asustas, ¿cierto? Y de una dices, es malo. Y ahí es donde está la programación, ¿sí? No necesariamente es que sea malo, ¿sí? Entonces es subjetivo, ¿no? Y pienso que, digamos, este caso me abre esa posibilidad, ¿no? De crear algo intermedio entre abducción y contacto, porque él, en teoría, yo pienso que al principio puede que sí se haya contactado con Sí, fue un seres de luz, contactado, sí, claro, técnicamente al principio fue un contactado. y en el proceso que él llevaba, de pronto se desvió y lo cogieron otros y le dijeron, venga, papito, y ahí pasó eso, porque estoy completamente seguro, y eso sí, no lo pongo en tela de juicio, pero un ser de luz nunca te va a decir, vaya, mátese o vaya, muera, ¿sí? Pienso que eso no lo hacen, es porque independientemente este es un mundo en el que nosotros experimentamos, ¿sí? Y en el que nosotros tenemos que realizar un trabajo, o si no, ¿qué pasa? Volvemos y llegamos otra vez. Entonces, pienso que, que esos seres, pienso yo, ahí sí se puede decir, en este caso, que para mí sí son negativos, porque ya no, porque no lo estudiaron, sino simplemente lo desintegraron, o sea, lo mataron. De hecho, hay un caso en Brasil de una persona, de un pescador brasileño que se llama Joao Prestes. Joao Prestes era un pescador, perdón, estaba, valga la redundancia, pescando a las 8 de la noche con su amigo y ellos vieron una luz y esa luz se posó más o menos a unos 30 metros y la luz cogió y botó unos rayos y impregnó al señor Joao Prestes. Y este señor murió prácticamente a los 3 días. Pero ¿cómo murió? La forma de muerte fue que se le empezó a caer la piel, los órganos, las manos, los dedos, y así murió, completamente Y asimismo, como desintegrado. acabas de dar un ejemplo de cómo una luz descompone un organismo vivo, hay otros casos donde una luz hace todo el efecto contrario, que es regeneración de órganos, el caso de Donato Cervantes. Ujú. Entonces, Y ahí para está no ir tan lejos, está el lo antagonista, de, lo de Arcesio Bermúdez. lo de Arcesio Bermúdez también. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo pienso que la luz, eh, para mí, no es mala. De pronto los malos La son los intención que que de hay pronto... detrás. Exactamente. Cris, pues yo pienso que ya con esto pues podemos dar por cerrado el caso. Insisto que la comunidad pues también pueda sacar sus propias conclusiones. Yo me llevo dos puntos para esta fase y la primera es invitar a las personas a que se tomen el tiempo de ver la investigación completa. La entrevista con el Hijo del Señor Jesús, la investigación en campo, las sesiones de hipnosis, para que tengan el contexto completo. Y segundo es una reflexión y es la siguiente: la verdadera investigación es allí, en campo, haciendo las comprobaciones sistemáticas, buscando a las personas, yendo al lugar de los hechos. No detrás del computador, porque hacer esto es muy fácil, así como estamos tú y yo en este momento, es muy fácil. Y es donde hay una línea muy delgada de qué es un divulgador, de qué es un investigador. Y creo que para fomentar este tipo de cosas es completamente necesario hacer investigación. Nosotros no podríamos coger la historia y difundir información bajo qué principios, bajo qué argumentos. Por lo menos, pues detrás de esto hay una serie de un trabajo riguroso que se hizo, que nos da de alguna manera digamos lo que los conocimientos, nos da las habilidades, nos da la potestad, la autoridad, etcétera, etcétera, para poder sacar una conclusión. Es porque hicimos un trabajo detrás de. Em, y con eso quiero cerrar, Cris. No sé qué quieras agregar. Bueno, en primer lugar, pues darte las gracias por ir conmigo a vivir estas locuras en el campo, a tomar información, a tomar datos. Pienso que hay muchas personas que sí quieren, pero al momento de hacerlo como que ya no quería tanto. Entonces, pienso que hay personas para todos los escenarios, ¿no? Pienso que nuestro escenario básicamente no es detrás de un computador, sino en el campo, como tú lo decías. Hablando del Señor Jesús arrollado y puntualmente, pienso que
Es uno de los casos más importantes de Colombia y de Latinoamérica de muerte, voy a decirlo así, de muerte por contacto con extraterrestres, porque independientemente sean de luz o no sean de luz, que para mí no son de luz, eh, fue real, el señor murió. Tenemos el acta de defunción, las fotografías del señor, etcétera. Entonces, obviamente, esto avala mucho más este caso y lo respalda con pruebas eh, que son contundentes, que no se pueden alterar. Entonces, yo pienso que independientemente de esto, me dan muchas ganas de seguir avanzando, de seguir profundizando. Realmente esto no me detiene, porque de pronto hay personas que de pronto con el choque y demás eh, les da miedo. A mí no me da miedo. Yo quiero seguir, yo quiero profundizar en otros casos. De hecho, ya vienen unos casos importantes en los que vamos a trabajar. Y esto nos da pie para que las personas eh, de una u otra forma empiecen a entender y a comprender que antes, hace 40, 30 años, hablábamos de la posibilidad de que hubiera vida en otros mundos. Ahorita, en pleno año 2026, esas no serían las variantes o las preguntas. Pienso que las preguntas que deberíamos hacernos es quiénes son, de dónde son y si representan una amenaza para la seguridad mundial de todos nosotros. Porque todos los días, absolutamente todos los días, se están grabando eh, esferas, naves tubulares, discoidales, tipo rombo. Entonces, como yo te decía antes puede ser que sean civilizaciones diferentes o razas distintas. Entonces, ¿cómo poder atacar y decir este sí es bueno o este es malo? Entonces, yo pienso que ya nos estamos acercando a una divulgación y una desclasificación por parte de los gobiernos, porque como decíamos en algún momento, ya no podemos ocultar nada, ya no se puede, porque antes sí se podía porque no había dispositivos electrónicos, ahorita toda la tecnología está a disposición y alcance de cualquier persona. Entonces, cualquier tipo de información pues va a estar sujeta a muchas pruebas y a mucha eh, clasificación y profundización por parte de nosotros en este caso. Así que, pues nada, quiero finalizar dándote las gracias, gracias a todas las personas. Es importante que ustedes empiecen a mirar desde la parte inicial. ¿Por qué? Porque no nos van a entender. O sea, si ustedes ven este video antes pues no nos van a entender absolutamente nada de lo que nosotros hicimos y del proceso que llevamos. Entonces es importante que se vean desde el primer punto de la investigación hasta este que es prácticamente la conclusión y el cierre. Así que bueno, hay muchos casos por investigar, profundizar, así que bueno, Santi, muchas gracias a ti y Mm, a todas las personas. no, con gusto. Muchas gracias a la comunidad, a las personas que lleguen hasta este punto, hasta esta instancia. Gracias a la comunidad también por entender, diferenciar y fomentar la investigación y no la divulgación. Em, y estén pendientes del trabajo en conjunto que vamos a seguir construyendo con la ciencia del misterio y con la Agencia de Investigación Holística, que estoy seguro que se vienen otro tipo de casos bastante interesantes. Muchas gracias. Chao, chao.